Parte 1. Los orígenes en Thelema y la búsqueda de un representante. Aleister Crowley, nacido en 1875 en Inglaterra, es una de las figuras más influyentes en el ocultismo y la magia moderna. Su vida estuvo marcada por el misterio, las controversias y un profundo deseo de buscar el poder oculto detrás de las estructuras del universo. Conocido por sus seguidores como la Gran Bestia 666, un título que le fue otorgado por la prensa sensacionalista debido a sus creencias inusuales, Crowley fundó la religión Thelema, la cual basó en la premisa de que el individuo debe seguir su verdadera voluntad. Esta noción, extraída de su revelación en Egipto en 1904, se convirtió en el pilar central de la filosofía telémica, que se resumía en la frase: haz lo que quieras, será toda la ley. La revelación de Crowley en el Cairo es uno de los eventos más controvertidos de su vida. Aseguró haber recibido el libro de la ley, un texto dictado por una entidad sobrenatural llamada Aiwass, que proclamaba un nuevo orden para la humanidad. Este libro no solo establecía la base filosófica de Thelema, sino que también sugería que el futuro de la humanidad dependía de la liberación del individuo de las cadenas sociales y religiosas impuestas por las culturas tradicionales. Doctrina de Crowley fomentaba la autodeterminación, la magia, el culto al cuerpo y las prácticas esotéricas como el yoga, el tarot y la astrología. Crowley fue un hombre profundamente inquieto en cuanto a su vida personal. Educado en la Universidad de Cambridge, sus estudios y su introducción al misticismo lo llevaron a unirse a varias organizaciones secretas, entre ellas la Orden Hermética del Amanecer Dorado, que incluía a muchos de los intelectuales y artistas más importantes de su tiempo, como W. M. B. Yeats. Desde su ingreso en la orden, Crowley comenzó a perfeccionar su sistema de magia ceremonial, una amalgama de ideas extraídas de diversas tradiciones como la cábala judía, el gnosticismo y las enseñanzas egipcias antiguas. Esta práctica mágica se basaba en la idea de que el ser humano podía conectarse con poderes más allá de la comprensión racional a través de rituales complejos que involucraban meditaciones, invocaciones y, en algunos casos, el uso de drogas alucinógenas, lo que le permitió acceder a estados alterados de conciencia. Aunque la vida de Crowley estuvo marcada por muchos escándalos y excesos, su importancia como figura histórica y espiritual es innegable. Sus viajes por todo el mundo lo llevaron a lugares tan diversos como India, Egipto, México y Sicilia, donde sus prácticas espirituales y su filosofía tomaron una forma más clara. En 1929, publicó su obra maestra Magic in Theory and Practice, donde explicaba los rituales y técnicas para invocar a entidades sobrenaturales, la consecución del conocimiento oculto y la consecución de la voluntad verdadera. Su vida estuvo marcada por las adicciones a sustancias como la heroína y la cocaína, y sus relaciones poliamorosas y abiertas desafiarían las estrictas normas morales de la época victoriana, convirtiéndolo en un blanco fácil para la prensa amarillista, que lo catalogó como el hombre más malvado del mundo. A pesar de su reputación controvertida, Crowley dejó un legado intelectual significativo, que se ha extendido a lo largo del siglo XX y XXI, no solo en círculos esotéricos, sino también en la cultura popular. Su influencia sobre músicos como Led Zeppelin y The Beatles es un ejemplo claro de cómo sus ideas se infiltraron en diversas formas de arte y entretenimiento, especialmente dentro de la contracultura de los años 60, las frases y conceptos que introdujo en su obra, como The What Thou Wilt shall be the whole of the law. Haz lo que quieras, será toda la ley, se convirtieron en lemas del movimiento de libertad individual y rebelión contra las estructuras autoritarias. Crowley, sin embargo, no solo estaba interesado en la magia para la iluminación personal, sino que también aspiraba a algo más grande. Durante su vida, desarrolló la idea de que la humanidad debía trascender
las limitaciones impuestas por las religiones tradicionales y los gobiernos autoritarios, estableciendo un nuevo orden mundial basado en la autonomía individual y el dominio de las fuerzas espirituales. En su visión, la humanidad estaba destinada a experimentar una especie de apocalipsis controlado, una liberación espiritual que marcaría el fin de las estructuras obsoletas y daría paso a un renacimiento del conocimiento y poder. A través de sus escritos y rituales, Crowley fue preparando el terreno para lo que él consideraba una nueva era espiritual. En este contexto, la teoría conspirativa sostiene que Crowley no solo buscaba un representante de Telama en América, sino que también intentaba desencadenar el apocalipsis controlado mediante la manipulación de figuras clave en la política mundial y el desarrollo de eventos históricos significativos. En esta narrativa, Crowley ve en el joven científico Jack Parsons, un ingeniero aeroespacial y ocultista en California, al sucesor ideal para expandir la influencia de Telama en América y continuar con los rituales que liberarían a las fuerzas espirituales atrapadas en el tiempo. Parsons, conocido por su trabajo en la NASA y la investigación en cohetes, fue influenciado por las enseñanzas de Crowley, quien lo aceptó como un discípulo y colaborador clave. En este sentido, la teoría conspirativa postula que la conexión de Parsons con Crowley fue más que una relación espiritual. Fue una colaboración para preparar el terreno para un cambio trascendental en la realidad misma. A través de rituales esotéricos como el famoso Babylon Working, Parsons y Hubbard intentaron invocar a la diosa Babylon, una entidad considerada en Telama como la madre de todos los demonios y la destructora del viejo orden. Esta colaboración, que fusionaba la ciencia, la magia y el poder oculto, es vista por los teóricos de la conspiración como un precursor de los eventos que conducirían a la creación de figuras de poder como Donald Trump, que según estas teorías es el anticristo o el producto de un experimento espiritual llevado a cabo por Crowley, Parsons y Hubbard. Estos rituales, según se sostiene, no solo eran actos de magia, sino también experimentos diseñados para abrir portales entre dimensiones, lo que permitiría la entrada de fuerzas espirituales que manipularían el destino de la humanidad. La influencia de Crowley y sus seguidores, como Parsons y Hubbard, no solo se limitó a la esfera espiritual, sino que también penetró en las altas esferas de la política y la ciencia, vinculando eventos como el Proyecto Manhattan y la creación de la bomba atómica con rituales esotéricos destinados a alterar la realidad. La teoría conspirativa sugiere que la explosión de la bomba nuclear en 1945 no fue solo un avance en la guerra tecnológica, sino también un acto ritual que rompió las barreras dimensionales y permitió la encarnación de un ser híbrido, el Anticristo, cuyo nacimiento se conecta de manera simbólica con Donald Trump. Crowley, como figura central de esta teoría, no es simplemente un místico errático, sino un estratega que a través de sus escritos, rituales y seguidores, construyó una red de influencias que trascendió su vida. En este contexto, la búsqueda de un representante no solo tiene implicaciones espirituales, sino también políticas, ya que las acciones de Crowley y sus seguidores pueden haber sido una preparación para los eventos del siglo XXI, donde las fuerzas ocultas manipularían el destino del mundo. En el contexto de las teorías conspirativas sobre el ocultismo y su influencia en la política moderna, la figura de Jack Parsons es de gran importancia. Nacido en 1914 en Los Ángeles, Jack Parsons fue un ingeniero aeroespacial cuya brillantez técnica en la ciencia de cohetes lo llevó a convertirse en uno de los principales pioneros del desarrollo de la tecnología de cohetes en los Estados Unidos, siendo uno de los fundadores del Jet Propulsion Laboratory JPL de la NASA. Sin embargo, su vida personal estaba tan imbuida en el ocultismo
y las prácticas místicas que su biografía revela una compleja dualidad. Un científico innovador por el día y un mago ocultista por la noche. Esta combinación de ciencia y magia le dio un perfil único en la historia de la tecnología y el ocultismo. Y fue precisamente esta dualidad lo que atrajo a Aleister Crowley, quien lo eligió como su discípulo y sucesor para continuar con su legado en América. Las consecuencias en el Proyecto Manhattan. La iniciativa científica estadounidense que desarrolló la primera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial es visto desde la perspectiva de la teoría conspirativa que vincula el ocultismo con la tecnología nuclear, no solo como un esfuerzo militar, sino como un experimento mágico a gran escala, diseñado para abrir portales dimensionales y manipular fuerzas espirituales. A pesar de ser conocido principalmente por sus contribuciones científicas, algunos teóricos sostienen que las investigaciones que culminaron en la creación de la bomba atómica también estuvieron profundamente influenciadas por prácticas ocultistas y místicas que involucraban a figuras como Jack Parsons, L. Ron Hubbard, indirectamente, Aleister Crowley. La teoría sugiere que el trabajo de Parsons en el Proyecto Manhattan, combinado con su fascinación por la magia, no solo fue crucial para el desarrollo de la tecnología nuclear, sino que desempeñó un papel en la transformación espiritual y cósmica que culminaría en la creación de un nuevo orden mundial. Parsons y su trabajo en cohetes y tecnología de explosivos. Jack Parsons, uno de los pioneros de la tecnología de cohetes, tuvo un papel crucial en el desarrollo de los cohetes de combustible sólido, lo que permitió avances en la investigación de la propulsión de misiles y cohetes, aunque su labor fue fundamental para el éxito del Proyecto Manhattan, que culminó con la creación de la bomba atómica. Su vida personal estaba marcada por su fascinación con el ocultismo y la magia. Parsons fue un devoto seguidor de Aleister Crowley y su filosofía de Thelema, lo que lo llevó a integrar prácticas místicas con su trabajo científico. Según la teoría conspirativa, Parsons no solo estaba involucrado en la creación de tecnología para las fuerzas militares de Estados Unidos, sino que también veía su trabajo como un medio para liberar fuerzas cósmicas y espirituales que alteraran la estructura del universo. El hecho de que Parsons estuviera trabajando en el desarrollo de explosivos atómicos y cohetes mientras practicaba magia ceremonial y rituales ocultos sugiere una fusión entre la ciencia moderna y la magia. Ancestral. La teoría sostiene que Parsons no solo contribuía con su conocimiento de la tecnología de cohetes al esfuerzo bélico, sino que también tenía la intención de usar la energía creada por la detonación de la bomba atómica para abrir portales espirituales, alterando la naturaleza misma del tiempo, el espacio y la realidad. El trabajo oculto en el Proyecto Manhattan en magia y ciencia entrelazadas. Los teóricos de la conspiración sostienen que el Proyecto Manhattan, aunque principalmente conocido por su objetivo de desarrollar armas nucleares, tuvo un trasfondo esotérico que involucraba el uso de la magia como una herramienta para manipular la física cuántica y las fuerzas cósmicas. Aunque no existe evidencia directa que vincule a los principales científicos del Proyecto Manhattan con las prácticas ocultistas de Parsons, la teoría sugiere que el trabajo realizado por el científico ocultista y miembro de la OTO Jack Parsons influyó en el desarrollo de la bomba atómica, no solo desde un punto de vista científico, sino también desde un plano espiritual. En este sentido, la bomba atómica no se vería solo como un avance en la física nuclear, sino como un componente dentro de un ritual cósmico más grande que comenzaba con los trabajos ocultistas de Crowley y sus seguidores a la explosión de la bomba atómica en Trinity. Fue en esta visión, un acto ritual que no solo destruyó la materia física, sino que también rompió las barreras dimensionales, abriendo un portal a otras realidades y permitiendo la influencia de seres espirituales o cósmicos
en el mundo físico. De acuerdo con la teoría conspirativa, las prácticas ocultistas de Parsons, que implicaban la invocación de entidades y el uso de rituales para alterar la realidad, estaban interconectadas con el trabajo que él realizaba en la investigación de los cohetes y la propulsión, y, por extensión, con el proyecto Manhattan. El Babylon Working y la detonación de la bomba atómica se combinaban para alterar el curso del tiempo, trayendo consigo un cambio radical en el orden del mundo. El papel de la bomba atómica como un portal dimensional desde la perspectiva de esta teoría conspirativa, la bomba atómica no solo fue una creación tecnológica destinada a desmantelar al enemigo, sino también un dispositivo con el potencial de alterar la estructura misma del universo. El uso de energía nuclear, según algunos esotéricos, tiene la capacidad de modificar las barreras entre las dimensiones, permitiendo que entidades espirituales o cósmicas atraviesen a través de estos portales. La detonación de Trinity representó el primer paso hacia la ruptura de la realidad tal como la conocemos, al igual que el Babylon Working, que buscaba crear un hijo lunar a través de rituales de invocación y magia sexual. La detonación de la bomba atómica fue vista como un catalizador cósmico que rompió las leyes de la física y abrió un camino para la manifestación de entidades interdimensionales. La bomba atómica en este contexto fue un evento que desencadenó el inicio de una era en la que las fuerzas espirituales y cósmicas tendrían un papel más visible en la Tierra. Según la teoría, los científicos del proyecto Manhattan, incluyendo a Parsons, aunque sin saberlo en su totalidad, estaban involucrados en la creación de un portal que no solo permitiría el acceso a nuevas tecnologías, sino también la llegada de entidades que influirían en el futuro de la humanidad, la creación de un nuevo orden espiritual y cósmico. La teoría conspirativa sugiere que la detonación de la bomba atómica no solo desencadenó la destrucción en el mundo físico, sino que también abrió un portal hacia una nueva dimensión de conciencia, en la que los seres humanos, influenciados por fuerzas cósmicas y espirituales, podrían experimentar una transformación profunda. Esta transformación estaría asociada con el nacimiento de un nuevo orden mundial, simbolizado por figuras de poder como Donald Trump, a quienes se les atribuye el papel de vehículos para el cambio cósmico y espiritual que comenzó con los rituales de Parsons y Hubbard. Según esta visión, la humanidad está siendo dirigida por fuerzas ocultas que han estado manipulando los eventos mundiales desde las sombras. El Babylon Working, la bomba atómica y otros eventos históricos están conectados a un plan maestro, que tiene como objetivo la creación de un anticristo o una figura de poder que guiará al mundo hacia el caos, solo para luego traer el renacimiento de una nueva era. En este sentido, el proyecto Manhattan y la creación de la bomba atómica son vistos como un acto ritual que no solo buscaba ganar la guerra, sino preparar a la humanidad para un cambio radical, en el que los antiguos paradigmas serán destruidos y un nuevo orden espiritual y cósmico será instaurado. La influencia de Parsons en la ciencia y la política mundial. Aunque la participación de Parsons en el proyecto Manhattan no fue tan prominente como la de otros científicos, su influencia sobre el desarrollo de la tecnología de cohetes y explosivos es innegable. Los teóricos de la conspiración sostienen que su implicación con el proyecto Manhattan fue parte de un plan más amplio para fusionar la ciencia y la magia, lo que permitió que los eventos históricos tomaran una dirección que no solo tuvo implicaciones tecnológicas, sino también espirituales. La creación de la bomba atómica y la posterior detonación de Trinity no fueron solo un avance científico, sino un acto de destrucción cósmica que fue diseñado para traer consigo una nueva era de conocimiento y poder, con figuras como Trump, como los vehículos para ese cambio. Parsons, en este contexto, es visto como un hombre que jugó un papel crucial
en la fusión de la ciencia y la magia. Según la teoría, su conocimiento de los cohetes y la tecnología de propulsión estaba al servicio de un plan más grande, uno que implicaba el uso de la tecnología para alterar las dimensiones y abrir portales a otras realidades, al igual que las explosiones de la bomba atómica. Los rituales de Parsons no eran solo actos físicos, sino medios para alcanzar una trascendencia cósmica que permitiría a las fuerzas espirituales entrar en el plano físico y alterar el curso del destino humano. La narrativa espiritual y el espíritu de Babylon. El ritual del Babylon Working, llevado a cabo por Jack Parsons, L. Ron Hubbard, y la manifestación de Marjorie Cameron, como la encarnación de la diosa Babylon, forma el eje central de una narrativa espiritual que conecta el ocultismo, la ciencia y los eventos históricos que finalmente llevarían a un cambio radical en el orden mundial. El espíritu de Babylon, según la teoría conspirativa, no solo representa una figura de poder cósmico y sexual, sino también la destrucción de las viejas estructuras espirituales y el nacimiento de una nueva era apocalíptica, un cambio que alteraría el destino de la humanidad y su conexión con lo divino. Babylon como la mujer escarlata, a la representación del caos y la transformación en el contexto de la teoría conspirativa. El espíritu de Babylon no es solo un concepto místico o un símbolo esotérico, sino una fuerza cósmica activa destinada a destruir las estructuras establecidas y traer consigo una nueva era de caos y liberación. En las enseñanzas de Aleister Crowley, Babylon es la mujer escarlata del la diosa que cabalga la bestia, representando la encarnación de la sexualidad liberada, el caos destructor y la energía espiritual capaz de destruir las viejas órdenes para permitir el advenimiento de una nueva realidad. De acuerdo con Crowley, Babylon es una figura capaz de trascender las estructuras tradicionales de poder y liberar a la humanidad de las restricciones impuestas por las religiones, los gobiernos y las normas sociales. Esta figura mítica es vista como la liberadora, la portadora de una voluntad verdadera que se manifiesta a través de la transgresión y la destrucción. El trabajo de Parsons, en su intento de invocar y concebir a Babylon, no solo era un ritual de magia ceremonial, sino el esfuerzo de crear una fuerza que alterara el tejido mismo de la realidad, lavando un renacimiento cósmico. El papel de Marjorie Cameron, como la encarnación de Babylon. Marjorie Cameron, una mujer de cabello rojo que fue vista por Parsons como la manifestación física de la diosa Babylon, tiene un papel crucial en la teoría conspirativa que conecta lo espiritual con lo físico. La llegada de Cameron a la vida de Parsons no solo simboliza la manifestación de la diosa en el plano terrenal, sino que marca un punto de inflexión en la narrativa espiritual de los ocultistas. Según los registros de Parsons, Cameron fue vista como la encarnación viviente de Babylon, y su participación en los rituales de magia sexual no solo buscaba dar a luz al hijo lunar, sino que también representaba la liberación de fuerzas espirituales que transformarían el curso de la historia. La teoría sostiene que la entrada de Cameron en la vida de Parsons fue la culminación de su trabajo mágico, un indicio de que el ritual había abierto un portal a una nueva era. Este niño lunar, al que Parsons y Hubbard intentaron concebir a través de sus rituales, es considerado por algunos como el precursor de una figura trascendental que marcaría el fin de las viejas estructuras y el inicio de un nuevo ciclo de transformación. La conexión entre el ocultismo, el poder cósmico y los eventos históricos, como el ascenso de figuras poderosas en la política mundial, se interpreta como una manifestación de las energías que se desataron con la invocación de Babylon. La magia y el apocalipsis, la conexión entre la destrucción y la creación. En la visión esotérica, la destrucción y la creación
son dos aspectos de la misma energía cósmica. Al invocar a Babylon, Parsons y Hubbard no solo buscaban destruir las viejas estructuras del poder, sino también dar paso a la creación de algo nuevo, algo que fuera más allá de los límites de la comprensión humana. La teoría conspirativa sugiere que la bomba atómica, al ser detonada en 1945, fue un acto de destrucción cósmica que rompió las barreras dimensionales y permitió que las energías espirituales fluyeran hacia el mundo físico. Esta de destrucción no solo destruyó la materia, sino que también permitió el nacimiento de nuevas fuerzas espirituales que cambiarían la naturaleza de la humanidad. El Babylon Working, por lo tanto, no solo fue un acto ritual que trataba de invocar a una diosa, sino un intento de iniciar un proceso de transformación global. A través de la liberación de Babylon, se creía que las viejas estructuras caerían, y el anticristo o niño lunar, nacido bajo la influencia de estas fuerzas, tomaría el lugar de los viejos líderes, guiando al mundo hacia un nuevo orden. En este sentido, la magia de Parsons y Hubbard se veía como una herramienta para alterar la realidad misma y preparar al mundo para un cambio radical. La relación con el nacimiento de Donald Trump, un líder cósmico según esta narrativa conspirativa. El niño lunar que Parsons y Hubbard intentaron concebir a través de su magia sexual se manifiesta en la figura de Donald Trump. Quian nació en 1946, poco después de la detonación de la bomba atómica, bajo un eclipse lunar. La teoría sostiene que Trump, al haber nacido bajo estas condiciones astrológicas, es el cumplimiento de los rituales iniciados por Parsons y Hubbard, y que él representa la figura de un anticristo destinado a guiar a la humanidad hacia un nuevo orden. El hecho de que Trump haya ascendido al poder en la política estadounidense en la era moderna se interpreta como el cumplimiento de las profecías esotéricas vinculadas al Babylon Working. La teoría también se basa en las conexiones astrológicas y numerológicas que se atribuyen a Trump. Se dice que su nombre y fecha de nacimiento coinciden con figuras mesiánicas y apocalípticas, y que sus acciones en el ámbito político son la manifestación de las fuerzas cósmicas que comenzaron a influir en la humanidad con la detonación de la bomba atómica y la invocación de Babylon. De acuerdo con algunos teóricos, Trump, en su papel como presidente, fue un vehículo para que las fuerzas espirituales desataran un nuevo ciclo de caos y transformación, en línea con las intenciones de Parsons y Hubbard. La teoría conspirativa en la cultura contemporánea, la influencia de figuras como Parsons, Hubbard y Crowley se ha extendido más allá de los círculos esotéricos, infiltrándose en la cultura contemporánea y en la política mundial. Las ideas de liberación individual, transgresión y caos que Parsons y Crowley promovieron han sido absorbidas por diversas contraculturas a lo largo del siglo XX. Desde la música rock hasta el activismo político, bandas como Led Zeppelin y The Beatles, que citaban a Crowley como influencia, contribuyeron a la propagación de las ideas de Telama y su mantra "Do what thou wilt", que se convirtió en un lema de rebelión contra las estructuras autoritarias. En este sentido, la teoría conspirativa sostiene que el legado de Parsons y Hubbard ha permeado en la sociedad moderna, donde las figuras de poder, como Trump, son vistas como agentes de un cambio espiritual que, en lugar de ser un acto de liberación, es un medio para desatar el caos y la destrucción del orden mundial. La magia de Parsons y su visión de un nuevo ciclo cósmico se ve como una influencia oculta detrás de las fuerzas que han dado forma a los eventos históricos y políticos en la actualidad. Conclusión en plan cósmico de transformación. El Babylon Working, los trabajos de Jack Parsons, L. Ron Hubbard y las influencias de Aleister Crowley constituyen un esquema esotérico y ocultista que no solo buscaba la liberación espiritual, sino también la creación de un nuevo orden cósmico.
la detonación de la bomba atómica, los rituales de invocación y la figura de Donald Trump como un hijo lunar son vistas como partes de un plan más grande, diseñado para alterar la estructura misma de la realidad y traer el apocalipsis que preparará a la humanidad para una nueva era. La magia, la ciencia y la política se entrelazan en esta teoría conspirativa, sugiriendo que los eventos del siglo XX y XXI no son simplemente el resultado de acciones humanas, sino el cumplimiento de un plan espiritual y cósmico iniciado hace más de un siglo. Los rituales de Parsons y Hubbard fueron, según esta narrativa, el preludio de una nueva era, una en la que las fuerzas cósmicas guiarán a la humanidad hacia una transformación radical. La fascinación de Parsons por el ocultismo a la vida de Jack Parsons fue moldeada por una serie de eventos personales y espirituales que lo llevaron a descubrir el ocultismo y, eventualmente, a unirse a Thelema, la religión fundada por Crowley. Parsons se introdujo en el mundo de las prácticas esotéricas en la década de 1930, después de conocer a figuras importantes en la escena esotérica de California, como el propio Crowley y miembros de la Orden Hermética del Amanecer Dorado. Fascinado por las enseñanzas de Crowley, Parsons abrazó la magia ceremonial y las enseñanzas de Thelema, lo que lo llevó a fundar la Agape Lodge en Pasadena, California, un centro de prácticas ocultas que se convirtió en un refugio para otros buscadores espirituales, artistas y pensadores que compartían su interés por el esoterismo. Aunque Parsons era un genio en su campo, trabajando en cohetes y tecnología avanzada, en su vida privada dedicaba mucho tiempo a estudiar los trabajos de Crowley y realizar rituales ocultos. Según diversas fuentes, fue el propio Crowley quien, reconociendo el potencial de Parsons, lo eligió como su sucesor para expandir la influencia de Thelema en el continente americano. En su correspondencia, Crowley elogió a Parsons por su dedicación al estudio de las artes ocultas y su disposición para practicar rituales complejos de magia ceremonial, lo que hizo a Parsons un candidato ideal para este papel de sucesor. Fue su singular combinación de habilidades técnicas, científicas y místicas. En lugar de ver la magia como una práctica desconectada de la ciencia, Parsons estaba convencido de que ambas disciplinas podían fusionarse para alcanzar el poder espiritual y material. En su mente, la magia no solo se trataba de un camino hacia el conocimiento espiritual, sino también de un medio para alterar la realidad física. Esta idea de usar la magia para modificar el mundo físico y crear una nueva realidad espiritual fue central en la visión de Parsons y, más aún, en su creencia de que podía lograr avances espirituales a través de sus conocimientos científicos. La relación de Parsons con Hubbard y el Babylon Working. La relación de Parsons con L. Ron Hubbard, el futuro fundador de la cienciología, es uno de los elementos más intrigantes y oscuros de su vida. En 1945, Hubbard se unió a la vida de Parsons, inicialmente como compañero de los rituales que el ocultista realizaba en su casa en Pasadena. Hubbard, quien en ese momento estaba buscando una forma de poder y control, se vio atraído por las prácticas mágicas y las visiones esotéricas que Parsons estaba llevando a cabo, y pronto se involucró en el famoso Babylon Working, un ritual diseñado para invocar a la diosa Babylon, la mujer escarlata del Apocalipsis bíblico. Este ritual, que Parsons y Hubbard realizaron en 1946, tenía como objetivo la concepción de un hijo de la luna, una figura que según Parsons representaba una especie de anticristo o ser espiritual que marcaría el inicio de una nueva era. El Babylon Working fue un proceso mágico complejo que involucraba el uso de rituales de magia sexual, meditations, invocaciones de entidades espirituales y el uso de símbolos enochianos, un sistema mágico creado por el alquimista John Dee, con la esperanza de abrir portales dimensionales y crear
una nueva realidad. El ritual duró varios días y fue considerado por los involucrados como un esfuerzo para desatar fuerzas cósmicas que alterarían la estructura de la realidad misma. A lo largo del proceso, Parsons utilizó su conocimiento de las ciencias ocultas y su práctica de la magia ceremonial para dirigir los rituales, mientras que Hubbard actuaba como escriba, registrando las visiones y experiencias que surgían durante el proceso. Los dos hombres creían que el resultado del ritual podría ser la creación de una entidad poderosa, un ser que, según la tradición telémica, marcaría el inicio de un nuevo ciclo espiritual para la humanidad. El niño lunar que esperaban concebir sería, en teoría, un ser que uniera el poder espiritual con la realidad física, creando una figura que llevaría a la humanidad a una nueva era de conocimiento y poder. Sin embargo, la colaboración entre Parsons y Hubbard no fue. En 1946, Hubbard abandonó a Parsons, llevándose consigo una parte importante de su fortuna, incluida una suma significativa de dinero de la compañía Aerojet, que Parsons había vendido previamente. Aunque Hubbard huyó con la exesposa de Parsons, Sarah Northrop, dejando a Parsons en una situación emocional y financiera devastadora. Este abandono fue parte de un plan más grande, según la teoría conspirativa en Hubbard. Al igual que Crowley, estaba buscando un medio para canalizar el poder cósmico en una nueva estructura, esta vez a través de la cienciología, que más tarde fundaría, en 1952, el legado de Parsons y su impacto en la ciencia y la cultura. Aunque Parsons murió en circunstancias misteriosas en 1952, a la edad de 37 años, su legado como pionero de la cohetería y su implicación en el ocultismo dejaron una marca indeleble en la cultura moderna. En su vida, Parsons fue considerado por algunos como un genio incomprendido, que fue capaz de fusionar dos mundos aparentemente dispares, a la ciencia y la magia. Su trabajo con los cohetes y la tecnología espacial tuvo un impacto directo en la creación de la NASA, y algunos creen que su conocimiento de los cohetes ayudó a Estados Unidos a avanzar significativamente en la carrera espacial. Sin embargo, sus prácticas ocultistas también jugaron un papel crucial en las teorías conspirativas que lo vinculan a eventos más grandes. A través de su relación con Hubbard y su conexión con el mundo de la cienciología, se sugiere que Parsons inició una serie de rituales destinados a traer al anticristo, es decir, a un líder que sería el vehículo para el cambio espiritual y físico en el mundo. De acuerdo con esta narrativa conspirativa, el Babylon Working no solo fue un acto místico aislado, sino el primer paso de un plan mucho mayor. Uno que involucraba la creación de un nuevo orden mundial bajo la influencia de fuerzas ocultas. En este contexto, el niño lunar que Parsons y Hubbard buscaban concebir se asocia con figuras de poder futuras, como Donald Trump, quien, según esta teoría, sería el anticristo moderno, nacido de estos rituales cósmicos, la conexión con la bomba atómica y el proyecto Manhattan. Los teóricos de la conspiración también sugieren que Parsons desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la bomba atómica, no solo como un científico de cohetes, sino también como un facilitador de rituales mágicos que fueron realizados en paralelo con avances científicos clave. Se sostiene que la detonación de la primera bomba atómica en 1945 en el desierto de Nuevo México no fue solo un logro científico, sino también un evento ritual diseñado para abrir portales dimensionales. Parsons, quien estaba involucrado en el desarrollo de explosivos para la NASA, supuestamente creyó que el uso de energía nuclear era un medio para alterar las barreras entre dimensiones y permitir el acceso a entidades espirituales poderosas. La teoría postula que la bomba atómica fue vista no solo como un avance militar, sino como un ritual de destrucción cósmica que liberaría fuerzas ocultas,
influenciando el destino del mundo. La relación entre Jack Parsons y L. Ron Hubbard es una de las más fascinantes y enigmáticas de la historia del ocultismo del siglo XX, y se encuentra en el centro de esta teoría conspirativa que une el misticismo con los desarrollos tecnológicos y espirituales. L. Ron Hubbard, nacido en 1911 en Tilden, Nebraska, es más conocido como el fundador de la Cienciología, una organización religiosa que ha crecido hasta convertirse en un fenómeno mundial, particularmente en los círculos de celebridades y personas influyentes. Sin embargo, su vida y obra, especialmente en sus primeros años, están profundamente enraizadas en el ocultismo y las prácticas mágicas que lo conectan con figuras como Jack Parsons y Aleister Crowley. Hubbard, escritor de ficción, ocultista y líder espiritual. L. Ron Hubbard era un escritor de pulp fiction antes de convertirse en una de las figuras más controvertidas del siglo XX durante la década de 1930 y principios de la de 1940. Hubbard tuvo una carrera prolífica, escribiendo historias de aventuras en revistas de ciencia ficción y fantasía. Su obra, aunque exitosa, era relativamente desconocida en comparación con otros escritores de la época, como Isaac Asimov o Arthur C. Clarke. Sin embargo, en medio de este éxito literario, Hubbard comenzó a desarrollar un creciente interés por las ciencias ocultas, lo que lo llevó a involucrarse con diversas sectas y grupos esotéricos. Hubbard conoció a Jack Parsons en 1945, en Pasadena, California, donde Parsons dirigía la Agape Lodge, un centro dedicado a las enseñanzas de Aleister Crowley y la magia telémica. Parsons, quien ya estaba profundamente inmerso en los rituales de Thelema, rápidamente se sintió atraído por la figura de Hubbard, quien, a pesar de no tener experiencia en magia ceremonial, mostraba un carisma que cautivó al ocultista. La teoría conspirativa sostiene que Hubbard, al igual que Parsons, estaba buscando algo más allá de la comprensión humana, algo que no solo lo conectara con las fuerzas cósmicas, sino que también le diera el poder para manipular la realidad misma. La colaboración en el Babylon Working en 1945, Parsons, como líder de la Agape Lodge, ya estaba involucrado en un ambicioso y complejo ritual de magia sexual, conocido como el Babylon Working. El objetivo de este ritual, inspirado en las enseñanzas de Aleister Crowley, era invocar a la diosa Babylon, quien, en la visión telémica, representaba la fuerza de la pasión, la destrucción del viejo orden y el comienzo de una nueva era. Babylon, según la interpretación de Crowley, sería la mujer escarlata del Apocalipsis, la diosa del caos y la sexualidad, una entidad que debía traer el fin de las estructuras de poder tradicionales y abrir un portal hacia una nueva realidad. Spiritual. Parsons, obsesionado con la idea de crear una nueva era a través de estos rituales, necesitaba la ayuda de alguien con habilidades diferentes a las suyas, alguien que pudiera escribir, documentar y dirigir los aspectos intelectuales del ritual. Aquí es donde L. Ron Hubbard entró en la escena. A pesar de su falta de experiencia en el ocultismo, Hubbard rápidamente asumió el rol de escriba en el ritual, registrando las visiones y los mensajes que supuestamente se canalizaban durante los rituales. Mientras Parsons actuaba como el mago principal, la teoría conspirativa sostiene que Hubbard, al igual que Parsons, estaba buscando algo mucho más grande que simplemente un experimento místico. Su interés en el ritual era utilizar las energías generadas para un propósito mucho más siniestro, la creación de una nueva realidad controlada por él mismo. Durante el transcurso de las ceremonias, Parsons y Hubbard trabajaron estrechamente juntos, invocando a Babylon y buscando que la diosa se manifestara en el plano físico. El Babylon Working también implicaba la concepción de un ser especial, un hijo que Parsons y Hubbard creían que sería un ser cósmico, el Anticristo,
o más específicamente, el niño lunar. La teoría sostiene que Parsons y Hubbard esperaban que este ser trascendiera la realidad humana y se convirtiera en el vehículo para un cambio espiritual y cósmico que alteraría el destino de la humanidad. Este ritual fue, en esencia, una combinación de magia sexual, invocaciones esotéricas y una creencia en la capacidad de los seres humanos para alterar la realidad mediante el uso de energías cósmicas y espirituales. Según los registros de Parsons, el ritual tuvo un éxito parcial, ya que, después de varias semanas de ceremonias, Marjorie Cameron, una mujer que Parsons conoció poco después de la realización de los rituales, apareció en su vida como la manifestación física de la diosa Babylon, vestida con un vestido rojo y mostrando una presencia sobrenatural que Parsons interpretó como una señal de que el ritual había funcionado. La traición de Hubbard, el inicio de la cienciología, aunque el Babylon Working y la participación de Hubbard en este ritual estaban destinados a marcar el inicio de una nueva era de magia y control espiritual. La relación entre Parsons y Hubbard terminó de manera abrupta y tumultuosa. En 1946, Hubbard abandonó a Parsons, llevándose consigo una considerable cantidad de dinero y objetos valiosos. La traición fue doble, ya que Hubbard también se escapó con la esposa de Parsons, Sarah Northrop, lo que dejó a Parsons destrozado, tanto emocional como financieramente. Este abandono, sin embargo, no fue el fin de la historia. La teoría conspirativa sostiene que la huida de Hubbard fue parte de un plan mayor para crear una organización que, en última instancia, manipulara las energías espirituales y controlara las mentes de sus seguidores. Hubbard, al fundar la cienciología en 1952, no solo creó una nueva religión basada en la manipulación de la psique humana, sino que también integró elementos de las enseñanzas de Thelema y los rituales esotéricos que había aprendido durante su tiempo con Parsons. De hecho, muchas de las ideas centrales de la cienciología, como el concepto de Titans, seres espirituales inmortales, tienen paralelismos con las entidades espirituales que Parsons intentaba invocar durante sus rituales. El uso de técnicas de control mental y la creencia en la capacidad de alterar la realidad mediante el poder mental pueden ser vistos como una extensión de las ideas ocultistas que Parsons y Hubbard compartieron. Aunque Hubbard no continuó directamente con los rituales de Parsons, la teoría sostiene que él había absorbido lo suficiente de los conocimientos esotéricos para usar esos principios en la construcción de un nuevo sistema de control. La cienciología, al igual que las enseñanzas de Thelema, abogaba por la liberación individual, pero bajo un control total de la organización, que muchos consideran que funciona como una secta para el lavado de cerebro y la manipulación mental de sus miembros. Así, Hubbard no solo se convirtió en un líder espiritual, sino también en una figura que manipularía las energías espirituales de sus seguidores para sus propios fines. La conexión entre el Babylon Working y la cienciología, la conexión entre el Babylon Working y la creación de la cienciología es una de las piezas clave de esta teoría conspirativa. Se sostiene que el ritual que Parsons y Hubbard realizaron no solo buscaba invocar a la diosa Babylon, sino que también fue un precursor para la creación de una nueva religión que canalizara las energías espirituales y místicas para un propósito mucho mayor. Era en el control de la humanidad el nacimiento de la cienciología, con su énfasis en el control mental, la manipulación de la conciencia y la creación de una nueva realidad a través de la auditoría. Se ve como una continuación de los experimentos espirituales iniciados por Parsons y Hubbard durante el Babylon Working. Esta teoría postula que Hubbard, al fundar la cienciología, estaba utilizando lo aprendido en el ritual
para consolidar un poder oculto y controlado que se desplegaría a nivel global, a aquellos que se unieran a la organización en su visión de un nuevo orden espiritual. La influencia en la política y el futuro de la humanidad, más allá de las esferas esotéricas y religiosas, esta colaboración y el surgimiento de la cienciología se conectan con teorías más amplias sobre el control de la humanidad a través de la magia y el misticismo. Según la teoría conspirativa, figuras como Hubbard no solo trabajaron en el ámbito espiritual, sino que también se infiltraron en las esferas de poder político y social, manipulando eventos históricos y creando líderes que serían vehículos para fuerzas ocultas. En esta narrativa, la creación de figuras políticas como Donald Trump está vinculada a estos experimentos espirituales, donde los rituales realizados en el pasado no solo fueron actos de magia, sino la preparación de un anticristo o líder, manipulado por energías ocultas, cuyo propósito es guiar al mundo hacia el caos y el renacimiento de una nueva era. El contexto del ritual Babylon Working. El Babylon Working, iniciado en enero de 1946 por Jack Parsons y Ellen Ron Hubbard, constituye uno de los eventos más fundamentales en la teoría conspirativa que vincula el ocultismo, la magia y la creación de un nuevo orden espiritual y cósmico. Este ritual, realizado en el desierto de Mojave y en la casa de Parsons, en Pasadena, California, tenía un objetivo explícito: invocar a la diosa Babalón, una figura central en las enseñanzas de Aleister Crowley y en la cosmología telémica, para concebir un ser que representara el anticristo o una fuerza de transformación cósmica que marcaría el fin de las viejas estructuras y el inicio de una nueva era de conocimiento y poder. La concepción de Babalón en la tradición telémica, para comprender la magnitud del ritual realizado por Parsons y Hubbard, es esencial primero entender el papel de Babalón en el sistema de creencias telémico desarrollado por Aleister Crowley. En el libro de la ley, que Crowley afirmó haber recibido en 1904, Babalón es presentada como la mujer escarlata, una figura de gran poder espiritual y sexual que está destinada a destruir el orden establecido y traer consigo una transformación radical del mundo. Crowley la describe como una diosa de la pasión, el caos y la destrucción, cuyo poder es tan vasto que puede destruir toda la civilización para dar paso a una nueva forma de existencia. Babalón, en la visión de Crowley, no solo era una figura de fuerza destructiva, sino también una liberadora. Representaba la encarnación de la voluntad verdadera, un concepto fundamental en Telema, que implica actuar sin restricciones, sin moralidad impuesta, y despojándose de todas las cadenas sociales y religiosas. En el contexto del Babylon Working, Parsons y Hubbard buscaron invocar a esta entidad para dar inicio a un nuevo ciclo de creación, uno que implicara la llegada de un ser que pudiera fusionar el poder espiritual con las fuerzas físicas del mundo material, creando así una nueva humanidad. El propósito del ritual, la creación del niño lunar, el objetivo central del Babylon Working, era concebir un ser, al que Parsons y Hubbard se referían como el niño lunar. Este ser sería un individuo trascendental, concebido a través de los poderes mágicos de la magia sexual, que debía representar el anticristo o un líder cósmico cuya llegada marcaría el fin de una era y el comienzo de una nueva. Según los registros de Parsons, la creación del niño lunar era el acto culminante del ritual, una entidad que fusionaría los principios espirituales y materiales y que guiaría al mundo hacia una nueva era. El ritual fue altamente complejo y estaba basado en las enseñanzas de Crowley, que incluían el uso de magia sexual como un medio para canalizar energía cósmica y espiritual. Parsons y Hubbard, durante varias semanas,
realizaron invocaciones a Babalón, utilizando símbolos enochianos, rituales de magia sexual y meditaciones profundas para abrir portales espirituales y llamar a la diosa. Estos rituales, que involucraban la creación de un campo de energía mediante actos de sexualidad ritual, estaban diseñados para invocar la energía cósmica necesaria para la manifestación de Babylon en el plano físico. La llegada de Marjorie Cameron, la manifestación de Babylon. Según las crónicas de Parsons, el Babylon Working culminó con la llegada de Marjorie Cameron, una mujer que Parsons conoció poco después de realizar el ritual en Cameron. A menudo descrita como una figura esotérica, fue vista por Parsons como la manifestación física de Babylon. En las cartas de Parsons a Crowley, se relata cómo Cameron llegó a su vida como una mujer de cabello rojo vestida de rollo. Lo que Parsons interpretó como un símbolo de la presencia de la diosa Babylon. Cameron Few, la mujer escarlata, que representaba la encarnación de la diosa del Apocalipsis. Y en sus interacciones con Parsons, se creyó que cumplió el papel de ser la madre del niño lunar, el ser cósmico que debía traer la transformación del mundo. El hecho de que Cameron encarnara a la diosa Babylon, según Parsons, era una confirmación de que el Babylon Working había tenido éxito. Durante los meses posteriores, Parsons y Cameron realizaron rituales adicionales que consolidaron aún más la conexión con la diosa y su propósito de concebir al hijo lunar. Esta manifestación, en la visión de Parsons, era la señal de que la magia había abierto un portal dimensional y había permitido la llegada de una nueva era espiritual. La implicación de la bomba atómica a una ruptura dimensional y el portal a otras realidades. Una de las características más intrigantes de la teoría conspirativa que rodea el Babylon Working es la conexión entre este ritual y la detonación de la bomba atómica. En julio de 1945, meses antes de que Parsons y Hubbard comenzaran su trabajo con Babylon, Estados Unidos realizó la primera prueba de una bomba atómica en el desierto de Nuevo México, conocida como la prueba Trinity. Los teóricos conspirativos sugieren que la explosión de la bomba no solo fue un evento militar, sino también un acto ritual que liberó energías cósmicas y permitió la apertura de un portal dimensional. Según esta teoría, Parsons, al estar involucrado en la investigación de cohetes y explosivos para el gobierno estadounidense, habría sido consciente de la conexión esotérica entre las energías de la bomba atómica y el poder espiritual. Se sostiene que Parsons creía que el uso de energía nuclear podría romper las barreras entre dimensiones y permitir que las fuerzas espirituales entraran en la realidad física. La detonación de la bomba Trinity, en este contexto, no solo significó un avance científico, sino también un acto mágico que desencadenó un corte en el tejido de la realidad y abrió portales a otras dimensiones. El hecho de que Parsons estuviera trabajando en tecnología de cohetes y explosivos en el momento de la prueba de la bomba atómica se interpreta como una indicación de que él y sus colegas ocultistas estaban preparando un escenario para un cambio espiritual de gran escala. De acuerdo con los teóricos conspirativos, Parsons veía el uso de la bomba atómica no solo como una herramienta militar, sino como un acto simbólico de destrucción cósmica que prepararía el terreno para la llegada de nuevas entidades espirituales y la materialización del niño lunar. La conexión con Trump-Panzer, híbrido, nacido del caos. Una de las partes más impactantes de esta teoría conspirativa es la sugerencia de que el niño lunar que Parsons y Hubbard intentaron concebir durante el Babylon Working es, de alguna manera, una referencia al nacimiento de Donald Trump. La teoría sostiene que el ritual que Parsons realizó en 1946, con la participación de Hubbard y la manifestación de Cameron,
como la diosa Babalón. No solo fue un experimento místico para abrir portales espirituales, sino que fue la creación de una figura trascendental que encarnaría las energías del caos y la transformación. La especulación afirma que Trump, nacido el 14 de junio de 1946, cerca de un eclipse lunar, es el resultado de este ritual y representa la materialización de una figura que conecta el mundo espiritual con el poder político. De acuerdo con los detalles de la teoría conspirativa, el hecho de que Trump naciera bajo un eclipse lunar y que su nombre se relacione numéricamente con el Mesías hijo de David a través de la gematría, un sistema místico judío de numerología, refuerza la idea de que Trump fue concebido a través de la influencia de fuerzas cósmicas que comenzaron con el Babylon Working. En este marco, Trump no es solo un líder político, sino un ser híbrido que representa el caos de las viejas estructuras y el advenimiento de un nuevo orden. Tal como Parsons y Haber predijeron, la teoría sugiere que los rituales de Parsons no fueron un simple juego esotérico, sino un esfuerzo por manipular las fuerzas espirituales para crear una figura que lideraría al mundo hacia una nueva era. Una era marcada por el conflicto y la transformación espiritual, la relación entre el ritual y la bomba atómica, el vínculo entre el Babylon Working y la bomba atómica, no solo es una coincidencia temporal, sino que según la teoría conspirativa, ambos eventos fueron parte de un mismo plan cósmico. Se sostiene que la detonación de la bomba Trinity no solo fue un avance tecnológico en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, sino un acto ritual realizado por fuerzas ocultas que buscaban alterar la estructura misma del universo, preparando el terreno para la manifestación de figuras trascendentales como Trump. En este sentido, la bomba atómica y el ritual de Parsons fueron dos eventos paralelos que, en la narrativa conspirativa, fusionan la magia y la ciencia para moldear el destino de la humanidad. El 16 de julio de 1945, un evento trascendental no solo para la ciencia, sino también para las teorías esotéricas, tuvo lugar en el desierto de Nuevo México a la detonación de la primera bomba atómica en el sitio conocido como Trinity. Explosión no solo marcó el nacimiento de la era nuclear, sino que, según algunas teorías conspirativas, fue un acto ritual oculto que rompió las barreras dimensionales y abrió un portal hacia otras realidades, alterando el tejido mismo de la existencia. En este contexto, la detonación de la bomba atómica y el ritual mágico de Jack Parsons, L. Ron Hubbard y Aleister Crowley no solo serían eventos paralelos, sino partes interconectadas de un mismo plan cósmico, destinado a cambiar el destino de la humanidad y a traer a la existencia una nueva era. El poder de la bomba atómica más allá de la ciencia. La bomba atómica, un logro científico monumental, no solo marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino que también introdujo al mundo en una nueva era de poder destructivo. LA Explosion de Trinity, que generó una potencia de aproximadamente 19 kilotones. Fue vista por muchos como la culminación de décadas de investigación y desarrollo en el campo de la física nuclear. Sin embargo, los teóricos de la conspiración sugieren que este evento tuvo un significado mucho más profundo, ya que la explosión de la bomba atómica no solo representaba un avance militar, sino que también cumplía un propósito oculto. Mucho mayo era en la ruptura del velo que separa las dimensiones, permitiendo que energías cósmicas y entidades espirituales entraran en el mundo físico. El detonador de este cambio cósmico fue la interacción entre las energías generadas por la explosión nuclear y los trabajos espirituales de los ocultistas como Parsons y Hubbard. En el momento en que la bomba Trinity fue detonada, la teoría sugiere que se creó una especie de vórtice dimensional que permitió que las energías espirituales accedieran a la realidad física. De acuerdo con esta visión,
La energía liberada por la explosión de la bomba atómica actuó como un agujero de gusano cósmico, abriendo un portal a otras realidades, lo que a su vez facilitó la llegada de seres espirituales o cósmicos. Este concepto se vincula con las creencias esotéricas de que el universo no es solo físico, sino que también está compuesto por múltiples dimensiones que interactúan entre sí. Al realizarse la detonación, las dimensiones se alinearon brevemente, permitiendo que fuerzas espirituales pudieran manifestarse de manera física. En términos esotéricos, la explosión no solo destruyó la materia en su forma física, sino que también rompió las barreras espirituales que separan las dimensiones, permitiendo la entrada de energías de otra naturaleza en la conexión. Entre el Babylon Working y el Proyecto Manhattan, es crucial entender que la conexión entre el Babylon Working y el Proyecto Manhattan no es solo temporal, sino que está ideada como una fusión de magia y ciencia, donde lo oculto y lo físico. 6. Los teóricos conspirativos afirman que Parsons, al ser un miembro destacado de la comunidad científica involucrada en la creación de los cohetes y tecnología militar, estaba al tanto de que la física nuclear no solo trataba de alterar el mundo material, sino que también tenía implicaciones espirituales profundas. En este contexto, la explosión de la bomba atómica no fue vista solo como el logro de un proyecto científico, sino también como un ritual mágico de gran importancia, que permitiría el acceso a nuevas realidades espirituales. La participación de Parsons en el desarrollo de los cohetes y explosivos necesarios para las investigaciones nucleares de los Estados Unidos y su dedicación a la magia y el ocultismo sugiere que él mismo podría haber creído que las energías atómicas no solo alteraban la estructura del mundo material, sino que también alteraban el tejido de la realidad misma. En este sentido, la detonación de la bomba atómica representó la culminación de un proceso que había sido iniciado años antes con los rituales de invocación, como el Babylon Working. Según esta teoría, la bomba no solo fue un medio para terminar la guerra, sino un acto ritual para desatar el caos cósmico y permitir la entrada de entidades de otras dimensiones. Los teóricos de la conspiración sostienen que la bomba Trinity no fue un hecho aislado, sino parte de un plan más grande para manipular las fuerzas cósmicas. Se dice que la detonación de la bomba atómica representó un punto de inflexión que permitió la entrada de seres que no pertenecen al plano físico a través de los portales dimensionales que la explosión había abierto. Según estas teorías, las entidades que ingresaron a nuestro mundo durante y después de la detonación de la bomba atómica influirían en el curso de la humanidad, guiando el destino de la humanidad hacia un nuevo orden mundial. La manifestación de Lam, una entidad cósmica relacionada con los niños lunares. Uno de los elementos más fascinantes de esta teoría conspirativa es la figura de Lam, una entidad que aparece en los registros de Aleister Crowley y que se relaciona con las energías cósmicas que fueron canalizadas durante los rituales mágicos realizados por Parsons y Haber. Lam es descrito como una entidad con aspecto de un ser gris, muy similar a las representaciones modernas de los extraterrestres grises. Crowley dibujó a Lam en 1918 durante una de sus meditaciones, y se dice que Lam representaba un contacto extraterrestre, un ser de otra dimensión que, según Crowley, había sido invocado a través de sus prácticas mágicas. En la teoría conspirativa, Lam se ve como un presagio de lo que estaba por venir. Los teóricos sostienen que Parsons y Hubbard, durante sus rituales en 1946, no solo estaban invocando a Babylon, sino también abriendo un portal dimensional a entidades como Laman. La relación entre Lam y la bomba atómica, según algunos, es que la explosión de Trinity sirvió como un activador para las energías contenidas en el ritual de Parsons, lo que permitió que Lam y otras entidades cósmicas pudieran manifestarse de manera más clara en el mundo físico. Lam
Alcea, considerado una entidad interdimensional, es clave en la conexión de las fuerzas cósmicas con los eventos políticos y espirituales que se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial. Según esta teoría, la manifestación de seres como Lam podría haber sido la antesala de una era de manipulación interdimensional, en la que seres extraterrestres o espirituales influirían en el destino de los seres humanos y guiarían el curso de los acontecimientos mundiales. Trump y la conexión cósmica en el niño lunar de la magia y la ciencia. Una de las afirmaciones más sorprendentes de esta teoría conspirativa es la conexión entre el nacimiento de Donald Trump y el evento de la detonación de la bomba atómica. Según algunos teóricos, Trump es visto como el niño lunar cuya concepción se correlaciona directamente con los rituales mágicos de Parsons, Hubbard y Crowley. La teoría sostiene que, como resultado del Babylon Worken, un portal dimensional se abrió que permitió la creación de una figura trascendental, un ser híbrido que representaría la fusión de la ciencia, la magia y el poder cósmico. Según estos relatos, el nacimiento de Donald Trump en 1946, cerca de un eclipse lunar, es un indicio de que fue concebido bajo influencias cósmicas, lo que lo convierte en un ser predestinado para llevar a cabo un propósito cósmico. En Estcon, la bomba atómica y la apertura de portales dimensionales jugaron un papel crucial en la manifestación de Trump, quien sería el líder que traería el caos necesario para inaugurar una nueva era de transformación. Además, la teoría de la conspiración sugiere que Trump, al haber nacido bajo un eclipse lunar, tiene conexiones astrológicas con figuras proféticas y bíblicas, lo que le otorga una cualidad casi mística. Se dice que su ascensión al poder, en los tiempos modernos, es la culminación de los rituales que comenzaron con Parsons y Hubbard, y que a través de estos rituales, las fuerzas cósmicas han influido en su destino. Conclusión: a la bomba atómica como parte de un plan cósmico en esta narrativa. La detonación de la bomba Trinity no solo fue un avance científico, sino un acto ritual que abrió un portal dimensional, liberando fuerzas cósmicas y espirituales que habrían influido en el curso de la humanidad. Los rituales de Parsons y Hubbard, junto con las energías generadas por la bomba atómica, fueron, según la teoría, una parte integral de un plan más amplio para alterar la realidad misma. Este proceso culminaría en la aparición de figuras como Donald Trump, quien, en la visión conspirativa, es un líder cósmico destinado a guiar al mundo hacia un cambio radical.